Entonces aquí es utilizando estos elementos, ¿no? La bobina, el diodo y el capacitor. Y aquí podemos, decíamos, se puede comprar el chip con esta matrícula y simplemente ya tener el regulador. Se puede simular con el LT Spice o con el ORCAD. El ORCAD, recuerden que también puede bajar el macromodelo o el modelo del regulador y simularlo como si lo tuviéramos en el LT Spice. La única diferencia pues es que el ORCAD está más enfocado, tiene más herramientas, puede hacer simulación para circuitos integrados, y el LT Spice, como ven, tiene mucho menos cosas porque es para los dispositivos, sobre todo de Analog Device. También está la herramienta de Spice para Texas Instrument. Se parece, les quería mostrar ahorita, pero creo que está un poquito lento la computadora, no sé qué pasó. Pero bueno, a ver si sigue compartiéndose. También luego les muestro cómo se simula con el Spice para Texas Instruments. Es el ambiente muy similar, de hecho está vamos a ver que es el mismo ambiente de que lo que les comento es que igual todas las fuentes que diseñemos para nuestras tarjetas, pues no importa si lo hicieron con LT Spice o si lo hicieron con Spice o con Spice para Texas Instruments u otro software, al final si funciona la simulación y entrega lo que necesitamos con los modelos Spice, pues ya nada más sería después integrarlo a la tarjeta. Les comentaba, para la tarjeta vamos a utilizar, donde están las diferentes fuentes, vamos a utilizar algunos software como Altium, voy a estar aventando para acá, como ORCAD, como Able, como KitKat, todas estas que ya habíamos comentado. Nada más quiero remarcar esta diapositiva. Hasta ahorita hemos hecho solamente el diseño electrónico. Son las etapas para desarrollar un sistema electrónico. El sistema, como tal, es todo un conjunto. Recuerden que el sistema no es solamente un elemento, sino un conjunto de elementos. En el caso de un sistema electrónico, necesitamos hacer el diseño electrónico, que corresponde a la simulación electrónica. Aquí es donde ponemos compuertas, transistores, fuentes de voltaje y las simulamos. Pero todavía no es un sistema. Para esto hay que hacer el PCB, ensamblarlo. Todo esto para conformar ya una tarjeta. La siguiente etapa pues, es el diseño del PCB. Les comentaba estas 3 etapas de fabricación, montaje de componentes y pruebas eléctricas del diseño. Que hay que hacer para hacer ya un diseño total. Ustedes cuando entren en su trabajo terminal, pues van a tener que pasar, si hacen algo con un diseño electrónico, efectivamente. Entonces, en este caso de esta tarjeta, pues aquí han montado los componentes. Al final pues hay que conectarla a la alimentación, hay que programarla, hay que... Estas son etapas. Les comento desde acá son realmente más fáciles. Obviamente si funcionan todo esto, pues ya nada más es replicar estas etapas. De aquí, bueno, de los software que les comentaba de estos, en cuanto a costos de software, por ejemplo, KitKat es libre, es completamente libre, maneja hasta 32 capas y permite visualización 3D. Estas son como las características principales. Design ¿Qué se refiere con capas? Vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver esta de capas, ahorita vamos a hablar sobre las capas. Y bueno, estas son completas. La de Eagle viene limitada. La versión, el costo de la licencia estándar está costando $495 por año. Pero no es tanto, las empresas lo pueden pagar fácilmente. A lo mejor uno no. ¿Cuántos serían precios más o menos? Si le ponemos un cero, como 8,000, ¿no? 10,000. Vale, 10,000 pesos por año, ¿no? Nos permiten estas áreas, por ejemplo, 160 centímetros cuadrados de área y visualización 3D. Lo que nos permite, pero una versión ya con costo
de licencia. La estudiantil no trae doble. La estudiantil no, trae nada más 2 capas, eso lo vamos a ver más adelante, un área más pequeña que esta, y no, creo que no permite la visualización. Ya la versión, la del Altium, pues sí permite, ya les mostraba algunas ventajas. Viene la Cadence Allegro, cuesta $2,300, la pura herramienta, sin el simulador de Spice, porque este es de Cadence. Ya tiene, bueno, verificación, simulación y otras cosas, ¿no? Integridad de señal, esta ya cuesta más cara. La de Altium, pues todavía un poquito más, ¿no? 57,000, que serían más o menos... Sí, exactamente. Ajá, afortunadamente, ahorita por ser estudiantes nos las dan gratis estos. Ajá, y al menos la única restricción que viene es de que no se puede comercializar. O sea, si ustedes quieren hacer un diseño para comercializar, ahí sí hay que pagar la licencia. Esa es la única restricción que viene en los términos y condiciones cuando ustedes descargan la licencia. Pero bueno, ahorita no la vamos a querer para comercializar. Ya más adelante, si ustedes hacen su empresa y empiezan a utilizarla, pues ya van a tener que desembolsar esto por año, ¿no? Pero bueno, eso ya se solventa con una empresa. Okay. Les comentaba en la parte de ayer, bueno, teníamos lo que es el software y aquí ya vemos el software nos permite hacer, no solamente, bueno, el término SPICE surgió para el diseño de circuitos integrados, pero bueno, ya su campo se ha extendido y no solamente van a ser circuitos integrados, sino ya circuitos discretos, en donde ya podemos tener estos circuitos fuera y podemos simular, o no necesariamente lo que está dentro. Y bueno, también la de tarjeta de circuito impreso, también lo habíamos mencionado ayer. Y hablábamos cuáles son las funciones de una tarjeta de circuito impreso. Bueno, estas tarjetas rígidas nos permiten dar soporte a los componentes, el aislante y las conexiones de componentes, el conductor. Todas estas líneas que vemos aquí son pistas de cobre, van a conducir la electricidad. Ajá. Entonces aquí podemos ver muchas formas, bueno, colores inclusive, tienen diferentes formas de componentes y esto pues tiene que ver con el diseño. Entonces, básicamente es la función del PCB. Les comentaba una breve historia, aquí antes era así, después ya fue así con cablecitos, después ya fue con de una sola capa, aquí la conexión va por la parte de abajo y finalmente la tarjeta de doble capa, que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí ya esta es la tecnología que actualmente se utiliza. Nosotros vamos a ver vamos a utilizar esta. Sí, utilizaban esta antes, ¿no? Pero está muy perdido. Sí, no utilizaban esta. Bueno, por ahí medio sí. Esta, sí, ya no les quedaba de otra, ¿no? Quedaban los componentes. Sí, así. Entonces, están esas tecnologías. Actualmente ya existen esta rígida y flexible, o completamente rígida. Les decía, aquí estas se ocupan mucho en los tags de los vehículos cuando pasan las casetas que tienen un detector de estos. Tienen una antenita similar a esta, al final este es conductor y va a alimentar un circuito. Y esta que, por ejemplo, es una parte plástica, tiene todas las pistas grabadas. Entonces, sobre este plástico se pueden colocar los componentes. En los celulares, hay algunos celulares que la tapa viene un grabado. Cuando ustedes se la ponen, se la quitan, ahí se va a ver ese grabado en el plástico, que esa corresponde a la parte conductora. Ajá. A ver, permítanme, déjenme. Está, ¿no? Ahí está. Pero no, es que sí, como una empresa no puedes tener un proyecto de software craqueado. Un software craqueado. Pero si por ejemplo, si te vas a meter al tal y todo eso, ya. Y se puede decir, si te demandan, ¿cuánto? Si eso fue otra cosa, la verdad.
Entonces, estos son las diferentes tarjetas que se pueden utilizar. Bueno, las bases, el material de base. Bueno, tenemos un aislante, lo que les decía. El material aislante puede ser de diferentes materiales. Hay uno conocido como FR1, FR2. Los términos F vienen de flame retardant, retardante de flama o pues sí, al final para evitar que se queme, ¿no? Nivel 1 y 2. Básicamente van a estar conformados de diferentes materiales que van a hacer ese retardo de que se queme la tarjeta. Vamos a ver más o menos las siguientes tarjetas de que están hechas. Por ejemplo, dice la familia de laminados con el nombre FR1 y FR2 por la clasificación, bueno, es una clasificación, ¿no? National Electrical Manufacturing Association. Son materiales a base de papel y compuestos de fenol y se usan solo para una sola capa. Ajá. Tienen parámetros similares. La principal diferencia es que el FR1 tiene mayor temperatura de transición vítrea. Aquí básicamente la transición vítrea es cuando un material, por ejemplo el cristal, cuando ustedes lo calientan, pues van a ver que se flexiona. Va a llegar a un punto en donde se flexiona, no se va a quemar, va a cambiar sus propiedades físicas. A esto se refiere con la transición vítrea. Debido a la similitud de los parámetros y las aplicaciones, muchos de los proveedores producen un solo tipo de laminado con mayor frecuencia el FR1. El FR1 es muy típico, por ejemplo, cuando ustedes van al Steren y les dan una placa que es completamente blanca. Ajá. Esto también se nota mucho porque también su temperatura es muy, muy baja. Y cuando ustedes están soldando, generalmente se achicharra un poco, ¿no? Se carboniza. Entonces, este material es a base de estos laminados aquí dice, a base de papel y compuestos de fenol, por eso se quema y se hace muy fea, con pocas veces que ustedes la soldan. Entonces, ustedes generalmente compran o han comprado este material de FR1 o es lo que les venden. Los laminados tienen una capacidad de procesamiento mecánico, así se puede hacer fresado y punzonado en las tarjetas. Fresado, pues es que pueden perforarla, punzonado que se pueden igual. Pues por presión se pueden también perforar, ¿no? Se dividen en las siguientes clases. Bueno, aquí en el libro de rojo, ¿okay? Y dice no, con índice de normalización menor a los 40 grados centígrados, okay. No hidrofóbico, es decir, no repele el agua, ¿no? Hidrofóbico sería que repele el agua, no hidrofóbico que entonces absorbe el agua. Entonces estos materiales no son tan recomendables para hacer circuitos, aunque si ustedes van a las tiendas de electrónica como ustedes, les van a vender este tipo de material. No es tan recomendable, pero se ocupan estos niveles FR1 y FR2. El FR4, ese es el que sí se ocupa más para la electrónica. Es fuerte, resistente. Estos materiales ya están hechos a bases de, como dice, pero ya llevan fibra de vidrio. La fibra de vidrio sí es más resistente a la temperatura. Es un material fuerte y resistente al agua y proporciona un buen aislamiento entre las capas de cobre y sale interferencia. O sea, básicamente es un buen aislante este material. A diferencia del FR1, aquí no se va a quemar este material tan fácilmente. O sea, ustedes pueden tener su tarjeta, dejarle el cautín ahí bastante tiempo y no se va a chicharrar como en el caso del FR1. Dice, este es un buen material para velocidades de reloj menores a 5 gigabits por segundo y se clasifica como un material de baja velocidad. También es de bajo costo. Estos son los materiales que, bueno, en este caso el que vamos a trabajar va a ser el material FR4, ese es el que vamos a usar. Trabajar más frecuentemente. Después hay otros materiales, hay uno que se llama Nectron. Bueno, básicamente dice, en el ámbito del diseño de alta velocidad es adecuado para velocidades de reloj de 5 a 25 gigabits por segundo. Estos ya son materiales especiales, ya no es tan fácil conseguirlos, son más caros y generalmente son para frecuencias altas.
Hay equipos electrónicos de telecomunicaciones que van a tener ese tipo de tarjetas. No todos son los que vamos a utilizar así. Nosotros vamos a estar trabajando generalmente en el FR4. Y básicamente 4, les decía, es con respecto también al nivel de conductividad que va a tener este material. Ahorita lo vamos a ver. Está el Rogers, diseños de alta velocidad de 56 gigabits por segundo. Es un material de alta frecuencia y alta temperatura conocido por su buena resistencia de impedancia. Pues a altas frecuencias no le afecta mucho a este material, pero también es caro de producir, entonces tampoco va a ser tan barato. Estos generalmente no los vamos a trabajar a menos que ustedes se dediquen ya saliendo de aquí en equipos de telecomunicaciones, pues va a ser muy frecuente utilizar este tipo de materiales. Pero para diseños electrónicos, pues vamos a utilizar FR4. ¿Qué características? Bueno, todavía nos falta otro. Aquí, por ejemplo, también está este material que es el polimida, que es como color amarillento, que es el material flexible. Y dice, es una película polimérica flexible, sustrato, placas de circuitos impresos. Aquí ya podemos ver cómo pueden conducir la electricidad. Era como las imágenes que les mostraba en donde tenían los chips. Generalmente este material lo ocupa para hacer conexiones, o sea, para que entre una tarjeta y otra tarjeta se haga ese puente mediante esta cinta, esta conexión, y se pueda hacer la conexión de dos placas rígidas, mediante un cable flexible. Esto es lo que vamos a ver generalmente. Temperatura de trabajo, bueno, aquí vemos la desventaja: absorción de agua, hasta un 3% del peso. Precio relativamente alto a pesar de la temperatura de presión, ¿ok? Y bueno, básicamente a no, bueno, los rangos de espesor, no lo vamos a ocupar tan frecuentemente, pero se puede ocupar si el diseño requiere una conexión de este tipo. No sé si han visto este tipo de conectores, por ejemplo, celulares en las laptops. La pantalla para conectarse con la tarjeta pues necesita un material flexible y generalmente son este tipo de conectores. En las pantallas, en las televisiones, todo eso van a ver que luego los botones los tiene por un lado y la placa la tiene por otro y hacen la conexión por tirar estos. Entonces, se ocupa generalmente para esto, pero también se podrían colocar circuitos como en el caso de la imagen que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta sobre estos materiales? Okay. Esta tabla no se ve muy bien, pero bueno, vienen las características, las propiedades. La primera es con restantes dieléctricas. El FR4 va a tener un valor de 3.9. Generalmente le llamamos también D4, R4 debido a este parámetro de esta constante dieléctrica. Aquí vemos otros materiales que cambian su constante eléctrica y básicamente, pues entre mayor constante eléctrica tengan, va a ser mejor este material. Aquí vemos algunas otras características: volumen, porosividad, absorción del agua es de 1.3, factor de disipación de 0.028, etc. Son las características más específicas de cada tarjeta. Aquí vemos el contenido. Vamos a parte de acá. Vamos a la siguiente. Y bueno, todo esto ya está normado, no hay que inventar el hilo negro. Generalmente todas las tarjetas ya nos dicen qué material utilizar y vienen en estas normativas. La norma se llama IPC 610 y aquí viene toda la información de qué tipo de materiales se utilizan para las tarjetas. De las que mencioné, hay más todavía. Por ejemplo, en el caso de que busquemos, si ustedes han visto las lámparas LED, generalmente van a tener de un lado la placa de cobre y del otro lado van a tener el aluminio. El aluminio viene pegada con la placa de cobre o con la placa fenólica precisamente para disipar el calor. Entonces ya viene así el material y específicamente es para algunas aplicaciones, no va a ser para todos. Entonces aquí podemos ver nuestra normatividad a todo este tipo de materiales. Vamos a ir trabajando sobre estas normatividades porque esta es la que se ocupa afuera en la industria. Entonces cuando vayan, pues si conocen o ya entran más a detalles sobre las normatividades, aquí viene toda esa información.
que nosotros vamos a ir mencionando algunas normatividades. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Para allá si se escucha? ¿Están en línea? Sí, profe. Okay. Bueno, vamos a hablar sobre el costo de diseño. Vamos a ver aquí. Aquí podemos ver ya un ejemplo de una tarjeta. Pues aquí, como observan, una tarjeta, pues no solamente es colocar los componentes como vayan, si se fijan, tienen una colocación adecuada. Es decir, aquí deben de ir ciertos conectores hacia ciertos motores, es un ejemplo de una impresora 3D. Y cada conector, pues aquí como pueden ver que es una tarjeta de potencia para una impresora 3D, pues deben de colocarse fácilmente. Si yo colocara un conector por acá, otro por acá, pues eso me dificulta. Generalmente van a llevar un orden. Si se fijan, pues aquí podemos ver dos conectores casi del mismo tipo. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 conectores y aquí vemos otro, ¿no? Tienen una función, obviamente. Estos quizá aproximan más hacia el cable venga por acá y se conecta más fácil por este extremo que si fuera de este otro lado. Entonces todo esto pues está ordenado de una cierta forma planificada, no es porque ahí se me ocurrió y voy a poner el conector aquí, ¿sí? Sino que se hace una planificación. De hecho aquí vamos a ver más adelante cómo vamos a seccionar la tarjeta y ya más adelante las estrategias para hacer el enrutado. Pero si se fijan, inclusive esta parte se repite, bueno, aquí se ven como repeticiones de la misma sección. Y eso es lo que vamos a procurar más adelante hacer en nuestros diseños, que van a tener cierta repetición, cierta uniformidad en los componentes. Aquí vemos, bueno, dice costo, diseño y costo tarjeta. Por ejemplo, ¿qué creen que valga más si tenemos de esta tarjeta, si tuviéramos el diseño o si tuviéramos la tarjeta? ¿Qué creen que cueste más? El diseño. O sea, si ustedes le fueran a pagar a alguien, pues le van a pagar más por el diseño, no por la tarjeta pues ensamblada, o sea, por los componentes. Si nosotros contabilizamos cuánto cuestan los componentes, la tarjeta, en realidad eso es de menor costo. Si ustedes tienen los planos de toda esta tarjeta, pues eso es lo que va realmente a valer. Ajá. Entonces, aquí por eso muy importante, les remarco que nosotros vamos a trabajar en la materia con el diseño, no tanto con la fabricación de la tarjeta. Ajá. Que sería ver los componentes, eso no, ahorita no nos importa, sino la parte del costo del diseño. Aquí en el costo de diseño dice todos los procesos de manufactura deben de incluir, o sea, no solamente es hacer un diseño por hacerlo sin considerar la manufactura. La manufactura es importante, porque si ustedes tienen un diseño de algo que no se puede manufacturar, pues nadie se los va a comprar. Ajá. Por eso es muy importante en el diseño tener todos los planos y toda la información para hacer la manufactura. Y también hay reglas que vamos a ir bien más adelante que se consideran en el diseño de la tarjeta. Costos de fabricación, bueno, en la tarjeta nada más vienen los costos de fabricación. Generalmente en sus trabajos terminales, ya cuando lleguen a esos semestres, les preguntan, bueno, ¿y cuánto va a costar? Y ustedes generalmente dan el costo de los componentes y de la tarjeta, pero no tiene nada que ver con el costo del diseño. El costo del diseño es mucho más, ¿no? Porque ahí viene todo el conocimiento y todo lo que ustedes hicieron para poder hacer la tarjeta. La tarjeta no se puede hacer así porque sí. Ajá. Entonces, es por eso que les remarco que la parte del diseño sí es muy importante. Ajá. El diseño, como viene aquí, va ligado con la manufactura. Por eso es muy importante, les remarco que cada vez que hagamos un diseño, pues tenemos que considerar la manufactura. Ya ha pasado que ustedes hacen sus proyectos, hacen el diseño, la simulación, y lo quieren implementar y resulta que no encuentran algún componente porque en el mercado ya dejó de unos años de fabricarse. Entonces, pues luego a veces terminan parchando el proyecto porque no consideran que ya no había productos disponibles en el mercado. Pues todo esto, pues por eso les digo que es muy importante no desvincular la manufactura del diseño, ¿sí?
¿Sí está claro? Digo, es muy frecuente este error. Digo, se los digo por experiencia porque ya he habido varios trabajos terminales que llegan a este punto y no consiguen alguno de estos, o se quedó, o ya está obsoleto, o ya no lo venden en el mercado, o sí, no hay disponibilidad. Entonces, esto es muy importante. Actualmente la industria lo que pide es que ustedes cuando hagan un diseño, pues que lo hagan considerando que van a comprarse todos los componentes. Y la otra cuestión es que pues, sean adecuados al precio. Ajá. No puede salirnos una tarjeta de este tipo, no sé, en 100,000 pesos, pudiéndola fabricar a lo mejor en 1,000 pesos. ¿No? Pues todo esto también tiene que ver con los componentes. Si hay componentes muy caros que hacen los mismos que otros muy baratos, pues seleccionar los más económicos que van a hacer lo mismo. ¿Ah? ¿Sí está claro hasta aquí? Pues aquí hago mucho énfasis en esta parte. Y bueno, aquí estábamos hablando ya del diseño del PCB. O sea, les hablaba de estas etapas, pero ahorita vamos a hablar sobre las subetapas del diseño del PCB. O sea, vamos a dividir todavía esta parte. ¿No? Para hacer una PCB, bueno, primero, bueno, ahorita voy a explicar estos. De hecho, los que vamos a hacer son estos de acá abajo. Pero la primera es definir requerimientos. ¿Qué consiste en definir requerimientos? Bueno, ahorita vamos a ver esto. Bueno, definir dimensiones, precios, funcionalidad, condiciones de operación, tablas comparativas, etc. ¿Sí? Es toda una metodología para poder hacer una tarjeta. Ajá. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, yo no podría hacer el ejemplo del precio que les decía. Si hay dos componentes que hacen lo mismo, pero uno es más caro que el otro, bueno, pues seleccionamos el más barato. Si tenemos, por ejemplo, funcionalidad, un componente que tiene muchísima capacidad de memoria, tiene muchas características muy buenas, y otro que no tiene tan buenas, pero al final el que no tiene tan buenas también hace lo mismo que el que tiene muy buenas características, porque nos sobra mucha memoria, de hecho. Entonces allí pues haríamos esa tabla comparativa para ir seleccionando los componentes más adecuados. Condiciones de operación, luego a veces resulta que seleccionan componentes que los requieren que opere a menos 2 grados centígrados, que va a estar en algún lado donde hace mucho frío, y resulta que ustedes consideran componentes que solamente es tan conveniente. O sea, todo esto debe de estar cubierto. Por eso es la definición de requerimientos, que al menos en este curso no lo vamos a tocar. La parte del proyecto de sistemas embebidos sí se toca, porque sí es importante hacer una buena selección. Aquí no, porque básicamente pues vamos a partir de un proyecto, aunque sí es bueno que vayan tomando estos puntos cuando hagan cualquier tipo de proyecto que vayan a hacer más adelante, que sí consideren estas partes. Ahorita pues no hay tanto, no se penaliza que no consideren esto, pero sí es importante. Bueno, después viene el diseño del diagrama a bloques. Ya que tenemos la definición de requerimientos, que digamos quiero hacer un sensor de temperatura en una zona fría y que lo comunique a una computadora. Entonces yo ya estoy... Ya que hago mi diagrama a bloques, voy a hacer de los componentes. Ahora sí voy a decir, bueno, tengo ya más o menos el diagrama de bloques, ahora voy a hacer los componentes, perdón, definición de componentes, y finalmente ya el siguiente sería, ahora sí corresponde a este curso, el diseño del diagrama esquemático. Ya hemos venido ahorita haciendo puros diagramas esquemáticos con Capture-Sys. Y ya después viene el diseño del PCB, que hay que hacer verificación y validación. Y finalmente los entregables, el archivo de fabricación. Entonces cuando ya llegamos aquí, pues ya hicimos el diseño del PCB. Pero bueno, aquí me estoy saltando porque igual, acuérdense que de aquí hay que hacer la fase de pruebas que está en esta diapositiva anterior. Fabricación, montaje y pruebas de diseño electrónico. Entonces ya una vez que tenemos los entregables, pues ya se fabrican y serían las siguientes fases que están fuera de esta fase de etapas del diseño del PCB. Aquí básicamente el software de diseño pues basta con el Altium
Podemos hacer el diagrama esquemático en el Altium, vamos a hacer el PCB en el Altium y entregables de archivos de fabricación también en el Altium. Que eso es básicamente lo que vamos a aprender del Altium. Estas 3 etapas. ¿Okay? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿Sí está quedando claro? ¿Están anotando? ¿Están anotando? Sí. Ah, ok. ¿Va a copiar algo de aquí? Ya vamos al último. Ok. Todo esto pues es importante porque les digo, la parte del diseño pues sí, al final yo les digo, no es tanto que hagan un PCB con cloroférrico, esa no es tanto el objetivo, sino hacer el diseño para que se llegue a un plano que va a funcionar. Que sepamos que ese diseño, si lo mandamos a fabricar, exactamente. Y que no, ustedes, por ejemplo, yo no vería que estuviéramos mandando, o que ustedes estuvieran mandando un diseño que saben que de por medio no va a funcionar. Es que no va a funcionar. Pues nada más sería pues tirar el dinero, ¿no? O sea, tenemos que hacer que estamos seguros de que va a funcionar y decimos la simulación. Que al final puede llegar que ustedes lo prueban y algo falló. Pero bueno, ya se hace una segunda iteración. Generalmente esto se llama ciclo del producto. ¿Okay? Definición de requerimientos. Es una tabla de definición de requerimientos. Por ejemplo, dimensión precio del muchos requerimientos como ustedes necesitan definidos. Este es el ejemplo de una tabla de requerimientos muy básica, se puede hacer muy elaborada también, en donde pongan ustedes valor, unidades, la tolerancia, por ejemplo. A lo mejor uno dice, bueno, dimensiones de 4x4. Si yo hago una tarjeta de 4.2 por 4.2, a lo mejor alguien diga, pues no hay tanto problema, pero resulta que ya hicieron el chasis para un minizumo que ya tienen el para 4x4, pues ya no va a entrar esa tarjeta. Pues ahí también se debe especificar qué tan rígida es esta regla o que se puede hacer una variación. Lo mismo la temperatura. Generalmente uno dice, bueno, es que va a estar trabajando en menos 5 grados centígrados, pero encontré que un chip trabaja a menos 6 o menos 7. ¿Sí lo puedo utilizar? Pues sí lo puedo utilizar, no va a haber problema. El problema es que estuviera en otro intervalo muy diferente, que fuera que su chip nada más llegara a 0 grados o de 5 para arriba y fuera a operar en menos 5, menos 6, pues ya no va a funcionar. O sea, todo eso se debe especificar bien en la tabla en esta tabla de requerimientos. Aquí vemos un ejemplo de un diagrama bloques. Es un ejemplo muy simple, un microcontrolador, comunicación, botones, todo esto para especificar qué es lo que van a hacer ustedes. Si va a ser un insumo, bueno, cuántos sensores va a llevar, si va a llevar botón de encendido, si va a llevar Wi-Fi o Bluetooth o infrarrojo, etc. Todo eso pues, se debe hacer mediante un diagrama de bloques. Todavía aquí, si lo que pueden observar, no se definen matrículas ni qué es cada cosa. Todo eso hay que después diseñarlo. Todavía ahorita nada más, hay que seleccionarlo. Aquí nada más es pura, pues es una idea general de lo que va a ser el sistema. Aquí ya vemos, bueno, me faltó una. Okay, muy bien. Pero faltaría la siguiente, que es la selección de componentes. Ya cuando tengo la selección de componentes, pues ya defino sensor de distancia, cuál va a ser la distancia mínima y máxima que necesito. Entonces ya empiezo a investigar qué componentes voy a utilizar, pero ya con matrículas. El puente H lo mismo, ¿no? Cuánta corriente va a demandar. A veces ponen ustedes unos puentes H que exceden realmente la corriente que pueden suministrar los motores, o al revés, puede ser que sean insuficientes. Pues todo eso pues hay que más o menos adecuarlo a la medida, pero no tendría mucho caso que tuvieran un puente H que controla un motor de 10 amperes y su motor solamente va a alcanzar los 100 miliamperes. Entonces ahí quedaría muy excedido.
y obviamente pues excede también, hace que el costo se eleve. ¿Okay? Aquí ya vemos el diagrama esquemático, este es un ejemplo también de un diagrama esquemático cualquiera. Ustedes ya hicieron algunos diagramas esquemáticos con el software del Capture, ya hicieron las conexiones, tienen la simbología, aquí vemos las resistencias, etc. Todo esto es diagrama esquemático. Acuérdense que ustedes aquí ya tendrían que haber hecho o hacen la simulación, verifican que esto funciona, y la siguiente fase pues, es llevarlo al PCB. Hay una función que se llama echo. Esta echo nos permite verificar el diseño. Es decir, cuando llega a haber una conexión, por ejemplo, que yo cortocircuite aquí, y aquí no está especificado, esta función me va a indicar que hay un error entre este diseño y este de acá. Entonces, esto nos permite que, pues, que no cometamos errores, ¿no? Para verificar que esto y esto corresponde. Si yo quiero cambiar algún componente porque no me gustó, desde acá, y se va a ver reflejado. Ya tengo otro componente y también lo que va a hacer el software es verificar errores de esto con respecto a lo que tengo en esquemático. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Okay. Las tecnologías de PC, vamos a trabajar dos tecnologías. Una que es True Hole Technology y otra que es el Phase Mount Technology. True Hole Technology, en español, ¿cómo sería? ¿Cómo lo traducirían? True Hole Technology. En sus clases de inglés-español. Ajá. Como, bueno, luego le ponen como pasante o como agujero pasante. Tecnología de agujero pasante, lo manejan así. Y la de abajo es más fácil porque es tecnología de montaje superficial. Ajá. Son las dos tecnologías que vamos a estar trabajando para el curso. Son las que más se ocupan actualmente. Y vamos a hablar ahora de escalonadencias. Tecnología de agujeros pasantes o tecnología THT. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo una tarjeta tiene componentes electrónicos, como vemos aquí, que básicamente estos agujeros van a tener, pues en algunos casos van a estar metalizados, en otros no. Ajá, pero al final, pues nos van a permitir sujetar el componente. Ajá. Y aquí vemos un corte transversal de alguna resistencia, en donde estos agujeros van a tener conexión hacia la parte de abajo. Y aquí vamos a ver tres elementos. Uno que es el que viene en color como ¿qué color lo ven? Como anaranjado. Este de acá. Bueno, el blanco es completamente la perforación. El que aparece en color como amarillo o anaranjado va a ser el cobre. Ajá. Es decir, todo esto es cobre. Inclusive si puede tener cobre en la parte de arriba y en la parte de abajo. Va a haber tecnologías que son de una sola capa y solamente vamos a ver el cobre en la parte de abajo. Ajá. Aquí, bueno, vemos algunas etiquetas. Este es el componente. Entonces le pusieron el component side, o sea, del lado del componente. Y del otro lado viene la soldadura. Y le pusieron un solder side, el lado de la soldadura. Ajá. También vamos a ver que se puede llamar la capa de top, o sea, la de arriba, y la capa de borde, la capa de abajo. Ajá. Entonces, básicamente lo que vamos a observar es que va a tener este anillo de color anaranjado y va a haber una pequeña separación aquí en color café, esta parte de aquí, y luego viene la parte en color verde. La parte en color verde se le conoce como máscara antisoldante. Como su nombre lo indica, bueno, hay solder mask, va a hacer que la soldadura se corra en esta parte. Generalmente esta máscara antisoldante evita que se pueda soldar en estas partes, ¿no? O sea, todo lo que tiene esta... Bueno. Ok, entonces
Aquí ya tenemos lo que es el pad, de hecho a este le llamamos pad, PAD, como vemos, donde se va a soldar el componente. Bueno, es el hole, la perforación y la máscara de soldado. Entonces, estos son los elementos que vamos a ver en una tarjeta. Entonces, ya vemos que aquí es el lado de los componentes, por la parte de abajo es el lado de la soldadura. ¿Para qué es el color como café? Este es el cobre, y aquí es en donde se va a aplicar la soldadura. Haz de cuenta, aquí vemos un componente, este sería la soldadura, de hecho, vamos a quitar aquí. Generalmente vamos a tener en la capa de abajo este anillo. Aquí imagínense que va a entrar la terminal del componente y aquí se aplica la soldadura de tal forma que va a ser un contacto hacia el metal. Entonces nuestro componente va a tener soldadura en la parte de abajo. Y bueno, aquí vemos ya la tecnología True Hole y así es como se verían los componentes. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿El open area es cobre? El open area es una separación entre el cobre y la máscara del soldante. O sea, la máscara del soldante se va a hacer un poquito más amplia, ¿no? Si se fijan, tiene una separación con respecto al cobre. Esa separación, esta open area, es esta separación entre estos elementos. También hay medidas de las que se recomiendan que se haga esa separación. La otra tecnología, les decía, es la SMD o SMT. Es tecnología de montaje superficial, SMT. Pero también vamos a ver que hay un término como SMD, que es dispositivo de montaje superficial. No sé si entiendan el concepto de tecnología de montaje superficial y dispositivo de montaje superficial. Se encuentra la diferencia. Dispositivo y tecnología. Dispositivos van a ser nuestros componentes electrónicos. La tecnología es la que ocupamos para la tarjeta. O sea, cuando hablemos de dispositivos me refiero a un chip, a una resistencia, a un capacitor, a un inductor, a un diodo. Todos esos van a ser dispositivos. Y los dispositivos son de montaje superficial. Entonces, por eso se ocupa el término SMD. Y SMT es la tecnología. Al final van relacionados, pero luego a veces cuando decimos es que ocupamos la tecnología de montaje superficial, pues nos referimos a que para todo esto utilizamos la tecnología. Cuando decimos, bueno, es que ocupé un dispositivo de montaje superficial, me estoy refiriendo a un componente. Es nada más la única diferencia. Pero bueno, al final van relacionados. Nada más que no diríamos que aquí estamos utilizando los dispositivos de montaje superficial, no son más bien la tecnología. Y en este caso me refiero aquí al componente, no me refiero a la tecnología, sino al dispositivo de montaje superficial. Esa es la única diferencia. Van relacionadas, pero bueno, para decir correctamente las definiciones, ¿no? De tecnología y dispositivo. ¿Sí está claro ahora sí la diferencia? Porque a veces ustedes pueden ver este término SMT y SMD, bueno, al final terminan siendo la misma cuestión, pero bueno, solamente que uno hace referencia al dispositivo y otro a la tecnología. O sea, en general a todo, ¿no? Sí, para fabricar esta tarjeta. ¿Y cómo van a ir? Bueno, aquí vemos un dispositivo, no se va a hacer perforación, para nada se va a hacer en este tipo de tecnología alguna perforación. Todos los componentes van a ir sobre la tarjeta, no se requieren perforación. Es decir, podemos ver este chip que ven aquí en la... ¿Van a ver? No tiene ninguna perforación hacia abajo, que sea para sujetar al chip. Entonces va solamente sobre la superficie. Y esta tecnología es la que es más fácil de trabajar que la que fue. Sí, básicamente la vamos a soltar ahí, lo vamos a pegar y luego lo vamos a aplicar un poco de calor para hacer que se solde el componente. Sí, es mucho más sencillo. De hecho, si yo agarrara ahorita esta tarjeta, le aplicara suficiente calor, los componentes se caen de forma inmediata, ¿no? A diferencia de estos que tienen una perforación, o sea, los componentes que tienen una perforación, si yo lo volteo, inclusive aquí podemos ver cómo está doblado, pues no se va a caer.
se va a quedar ahí. Entonces, esta tecnología es un poquito más difícil de trabajar, a diferencia de esta básicamente les digo, van aplicando el calor y se van cayendo los componentes directamente en la tarjeta. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? Por allá, nos están en línea, ¿se escucha bien? Nos escuchamos. Ok. ¿Todo bien? Okay. Miren, aquí ya viene un poquito más detallado esta tecnología. Bueno, pero aquí vamos a hacer referencia a una sola capa. Aquí una sola capa nos indica que, por ejemplo, aquí vemos las imágenes. Aquí irían todos nuestros componentes y no se ve ninguna pista de cobre. O sea, simplemente va la tarjeta sin nada. En esta ya podemos ver inclusive los grabados, pero las pistas que se alcanzan a ver es porque están del otro lado de la tarjeta, por la parte de abajo. Simplemente este es el lado de los componentes, la otra cara es el lado de las soldaduras, de las conexiones. ¿No? Entonces lo que vamos a ver es que pues, se va a ver así. Y para esto, bueno, aquí inclusive podemos ver cómo solamente las pistas van a ir en la parte de abajo. Y aquí la soldadura quedaría en esta parte. El folder side, el componente, el PCB layout, que el PCB layout es como el grabado. Es el grabado de nuestra tarjeta. Y aquí vemos la parte de abajo. Ajá. Les decía, la máscara de soldante es de color verde y la función que tiene es evitar que la soldadura se vaya más allá de este punto. Por el nombre que vemos que es solder máscara, bueno, le llaman aquí solder mask, pero es una máscara antisoldante, para que la soldadura no se corra. Por ejemplo, aquí vemos como, inclusive aquí, esta es una conexión de cobre, pero tiene la máscara verde que pasa por arriba, que es translúcida. Entonces, esta máscara verde aquí nos permite ver cómo esta conexión se hace de estos dos elementos. Pero si yo quiero aplicar soldadura aquí, no voy a poder. Si yo le aplico soldadura aquí, aquí sí se va a poder, pero nada más va a llegar hasta acá. No va a poder pasar hasta acá. Y lo mismo de este lado. Entonces aquí vemos algunos elementos como perforación. Generalmente en inglés le llamamos drill. Voy a poner estos términos porque, pues, para que se vayan familiarizando también cuando los vean en inglés, bueno, pues drill es perforación. Generalmente así lo manejan en los archivos, pues, en muchos libros, o cuando salgan a trabajar ya conocen a qué se refiere, ¿no? Esta sería la capa de abajo, del bottom layer. A esta parte que queda descubierto, que se puede soldar el componente, se le va a llamar pad. Aquí vemos la pista, track o pista de cobre, cubierta por máscara de soldante. Y aquí vemos igual cómo hay una separación. Esa es la que mencionábamos anteriormente, que era la separación del pad o la conexión con respecto a la máscara de soldante. Esta pequeña separación. Estas de aquí, R1, se conocen como etiquetas. En inglés le ponen capa de seal screen. Y esta va a ser la capa de etiquetas. ¿Sí? ¿Qué más vemos aquí? Son los más. ¿Qué más? Esta es para una sola capa. Aquí vemos una layer, una sola capa. Y aquí es donde vamos a colocar nuestros componentes de inserción de tecnología TH. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí está claro? Aquí. Bueno, vamos a pasar a esta. Diseño de una sola capa. Generalmente en el software, o sea, en la anterior, esta es como la parte física, la parte real, estos tres son fotografías. Pero en la parte del simulador lo vamos a ver así. ¿No? El simulador nos permite verlo así, pero no quiere ser que no nos da a entender, o más bien nos da a entender que aquí, por ejemplo, uno ve el diseño y pensaría uno que las pistas van por la capa de arriba.
que lo estamos viendo por la capa de arriba. Pero generalmente, como es un software de diseño, para facilitar es como si nosotros tuviéramos vista de rayos X y viéramos a través de la tarjeta, y todo esto en color azul es nuestras pistas de cobre del otro lado. Ajá. Entonces es la facilidad del software, de que no tenemos que imaginarnos, y pues ya lo que vemos ahí es como si yo pudiera ver a través de esta tarjeta y viera lo que hay en la parte atrás. Entonces lo que estoy viendo es lo que veo en la parte de arriba. Y aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, vemos los pads en color verde, que son donde se va a poder hacer la soldadura. La capa de seal screen, que son las etiquetas, todas las etiquetas en color blanco son capas seal screen. Las pistas de cobre, que estas las identificamos en color azul. Y la capa de, bueno, aquí es capa de boron, que todo esto va a estar en la parte de abajo, les decía, es como si viéramos por rayos X, y todo esto por la parte de abajo. Ajá. Y perforaciones, vemos aquí una, aquí vemos otra, y todas estas son perforaciones. ¿A qué nos referimos con una sola capa? Que en color verde va a ser el material aislante, y lo que tenemos en color anaranjado va a ser nuestras pistas de cobre. O sea, solamente si tuviéramos la placa de cobre solamente por la parte de abajo, y en la parte de arriba no tuviera nada. Ajá. Es por eso que en esta imagen se ve en color ámbar, porque es toda la fibra de vidrio por la parte de arriba. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí, lo de una sola capa? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? A ver si allá en línea están. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Bueno, aquí, si se fijan, nosotros vemos las imágenes. Estas colores blanco solamente es una capa que se llama seal screen o de etiquetas, y estas etiquetas tienen la funcionalidad de ver qué espacio van a ocupar nuestros componentes. Por ejemplo, el capacitor. Si yo diseñé para este capacitor, pues debe estar dentro de esta área. Si yo lo diseñé mal y mi capacitor es más grande, pues simplemente no va a entrar, porque aquí hay un capacitor entonces es más bien para ver cómo darnos una idea de cuál es el espacio que va a abarcar. Entonces ya le está marcando el espacio. Ajá. Y bueno, aquí ya vemos todas estas en color verde, son los componentes que se van a colocar. ¿Okay? Aquí vemos algunos componentes THT. No sé si conocían algunos de ellos. Allá. ¿Habían visto algunos? Son verde, ok. Está bien. Sí, este es el del Ethernet, el que ocupan para la red. Este es el del teléfono, el RJ11, el conector USB. Ven este color verde. Y aquí generalmente este que ven, este de 1.1, 1.5, es la separación que hay entre pin y pin. Ajá, la separación entre pin y pin se llama paso. En inglés es pitch. Es la separación entre terminal y terminal. Entre el centro de la terminal, esta, y el centro de la terminal. A eso se le conoce como el tamaño del paso, como el pitch. Tamaño del paso. Y aquí se fijan que es de 0.1, 1.1, 1.1 milímetros. Básicamente se repiten en todo el trabajo. Aquí ya pues tenemos varios. Hasta acá no sé si tengan alguna duda o pregunta de esta parte. Aquí en esta parte de abajo podemos ver cómo se conecta, cómo quedaría un conector. Aquí está el flujo y la conexión hacia la parte de abajo. Aquí cabe mencionar que hay una perforación, una conexión y una resistencia. ¿Sí? Hasta acá no se vengan alguna pregunta. Por allá, como los que están en línea, ¿todo bien? Okay. Más para todo bien, pero
abre el micrófono o algo. Pero está bien. ¿Cómo? Sí. Aquí vemos más componentes THD. Algunos de estos sí los sabemos. Sí. Los LEDs son clásicos. El de acá es de un conector que se llama conector tipo DB. Puede ser de 9, de 15. El de la pantalla es DB15, el que tiene para conectar su videoproyector. Es un conector DB15 porque tiene 15 terminales. Así contabilizamos, generalmente son 15. El DB9 pues tiene 9 terminales. Este conector de alimentación jack de 3 pines de alimentación. Este de acá, bueno, si lo conocen, este también lo han visto. Este de acá lo habían visto. Es una matriz de LEDs. Creo que es en los autobuses o luego en las aviones pantallas todavía tienen este tipo de LEDs, ¿no? Este de acá. Sí, este es de acá. Aquí vemos positivo y negativo. Estos también son puente de diodos, este también es un puente de rectificador, nada más. Creo que ahí es 1 ampere, 3 amperes, 6 amperes. Los relés, los relevadores. ¿Sí saben qué es un relevador? Bien. ¿Este? Un relevador. Es un interruptor electromecánico. O sea, internamente tiene una bobina. Usted alimenta la bobina y jala un interruptor. Y lo que hace es que con las otras terminales se cierran y entonces ya se contacta. Pues aplica el campo eléctrico y se cierra el interruptor. O se abre. Es un relevador. Este de acá. Aquí vemos otro relevador de 5 volts y otro de 3. Este es un hierro, el hierro serio, pero todos estos son componentes de inserción. ¿Sí? Aquí vemos más componentes de inserción. Los condensadores sí los han visto, estos de acá de los cerámicos, de poliéster, los electrolíticos, de diferentes valores. Cabe remarcar que, por ejemplo, aquí vemos uno de 22 microfarads. Generalmente el incremento del tamaño va en función de la capacitancia. Entre mayor capacitancia tenga, pues va a ser más grande. Recuerden que son dos placas paralelas, pero están enrolladas. Para tener mayor capacitancia, pues tienen que ser más, esas placas paralelas tienen que ser más largas. Entonces, al enrollados quedan más grandes. Los relevadores, un circuito integrado tipo DIP, ese es el que ustedes generalmente utilizan Arduino. Es un encapsulado del Arduino que se llama circuito integrado tipo DIP. Un cristal de cuarzo, resonador, resistor, etc. Todos estos son de montaje, de inserción, de fútbol, porque todos se van a insertar en la tarjeta rectoral. Aquí vemos otros más. Este es un cuarto de watt, es un de watt, de 5 watts, que son estas como piedras, las baterías, y las estos son los resistores que más es un booster. Un booster es una bocina, que de hecho algunos básicos y cosas así tienen que son hacen sonidos con la media vida. Y nada más
encuentren de esa forma. Por aquí. Es un valor que se llama abuser. Ajá, así, conocen luego los nombres. Igual tiene sus dos patitas que vemos aquí porque hay que perforarse y soldarse por colocarse en la tarjeta. Todos estos son de tecnología THT, todos los componentes. Yo puedo decir que este dispositivo es tecnología THT, todos estos son THT. Ajá. Y ahora vienen las dos capas. Las dos capas, pues vamos a tener pistas por la parte de arriba y pistas por la parte de abajo. ¿No? Estas tarjetas, si las han visto de dos capas, generalmente son, por ejemplo, esta o la que les dieran de dos capas. ¿No? Si la revisan ahí, sí, exactamente. Estas pues son de dos capas, o sea, tienen grabado de pistas diferentes a las de arriba. Y de hecho también tiene el logo de Polytech. Y un logo por acá que le hicieron